Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, necesita más de ti, necesita más de ti. Dios le bendiga, iglesia. Gracias a todas las personas que nos están escuchando y viendo por los diferentes medios. En el día de hoy estaremos predicando en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo 3. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: después se puso de pie junto a una columna y se comprometió a obedecer siempre todos los mandamientos de Dios y a cumplir fielmente el pacto que estaba escrito en el libro. Y el pueblo se comprometió a hacer lo mismo. Estuvimos leyendo en Segunda de Reyes 23:3 la historia del rey Josías, el cual vamos a detallar más adelante. Es normal que los monumentos, estatuas, castillos, casas, muebles y otros artículos formen parte de la historia de los pueblos. Muchas veces estos son restaurados para que puedan volver a tomar vida, ya que permiten a los que los visitan estos lugares disfrutar y al mismo tiempo conocer la historia. Al igual que estos, los seres humanos necesitan en alguna etapa de su vida restaurarse. Los motivadores, escritores y coaching y predicadores han vendido la idea de que por sí solo podemos hacerlo, podemos restaurarnos con declaraciones positivas. Si bien es cierto que estos consejos
no son malos en su totalidad, también es cierto que fuimos creados por Dios. Y como dice Romanos 3:23, todos pecamos y todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Y es necesario volver a restaurar esa relación con el Señor, volver a nuestro estado original, a tener una comunicación constante y a depender de Dios, que es nuestro Creador. A simple vista, uno no es capaz de admitir que tenemos grietas que deben ser reparadas, selladas, restauradas, que necesitamos ser restaurados. Para eso debemos tener un encuentro con Dios. Debemos dejar que el Espíritu Santo nos convenza de arrepentimiento y entonces así comenzaremos a cambiar nuestra manera de ser. Hace miles de años en Israel, el reino estaba dividido en dos: el reino del norte y el reino del sur. Casi siempre el reino del sur estuvo liderado por reyes que estaban alineados con Dios, con raras excepciones. Muy al contrario de los reinos del norte, que casi siempre estaban en idolatría, estaban en fornicación y estaban pecando en contra de Dios. Por esto, el reino del norte desapareció primero que el reino del sur, de Judá. Fueron absorbidos por otras naciones. Pero Judá se mantuvo y tuvo muchos reyes, algunos muy buenos y otros muy malos. Ejemplos de reyes buenos tenemos el ejemplo de Joás, que fue el 8º rey, y del 13º rey, que fue Ezequías, que vino a ser el bisabuelo de Josías. Luego tenemos el 16º y el 14º, que fueron Manasés y Amós. Manasés y Amós, padre e hijo, duraron aproximadamente 57 años gobernando a Judá. Estos dos fue lo peor que le pudo haber pasado a Judá. Estos 57 años se constituyeron en los peores y los más oscuros que tuvo este pueblo. Construyeron altares para adorar dioses falsos, profanaron los utensilios del templo, sacrificaron niños al dios Moloc. En las azoteas de las casas adoraban a los astros, adoraban imágenes, los dioses de acera, los baales. Comenzaron a implantar la prostitución idolátrica en las proximidades del templo. Construyeron caballos de bronce frente al templo para adorar al dios del sol. En fin, era una descomposición social y una descomposición a todos los niveles. Dios ya había dado palabra que lo iba a castigar, y el pueblo, cansado y hastiado, los mismos colaboradores de Amón, que fue el hijo de Manasés, lo mataron luego de 2 años de reinado. Inmediatamente asume el trono Josías, con apenas 8 años, siendo su abuelo y su padre lo peor que le pudo pasar a Judá. Tiene que asumir el trono. A pesar de no tener una relación con Dios, ya que no había sido instruido en los caminos, porque sus padres y su abuelo se dedicaron a ser idólatras y a ir en contra de los principios de Dios, Josías se mantuvo educado por los sacerdotes y mantuvo una línea de poco a poco ir conociendo a Dios. Es importante destacar que para hacer lo correcto, para ser diferente, no debemos dejar que el pasado nos controle y nos dirija. Que seamos esclavos al decir: yo soy así porque mi padre o mi madre era así. Yo no estudio porque mi padre no estudió, así me criaron a mí. Mi familia es así. Debemos cortar esos vínculos negativos que no nos ayudan a vivir plenamente la nueva vida que tiene Cristo para con nosotros. Debemos aceptar la realidad de nuestros antepasados, debemos aceptar la realidad de nuestros padres, pero también tenemos que aceptar y estar conscientes que esa no es nuestra realidad, Josías sabía que su padre y su abuelo fueron lo peor que le había pasado a Israel.
Y viéndolo desde el punto de vista, muchos dirán, bueno, era obvio que si el abuelo era malo, que si el abuelo era un idólatra, el papá era malo, el papá era idólatra, el hijo saliera así. Pues no. Cuando Josías cumplió 18 años, comenzó a tomar ciertas medidas importantes con relación a la restauración del templo y volver a restaurar la adoración en este. Una de las primeras acciones que debemos tomar nosotros para ser restaurados es aceptar y reconocer que necesitamos esa restauración, que estamos llenos de heridas, que creemos que están selladas, que están sanadas, pero el día a día no nos permite detenernos y analizarnos y conversar con nuestro Creador, que es el único sanador y el único capaz de cerrar esas heridas y de cerrar esas grietas para siempre. Cuando Josías cumple 18 años, decide restaurar el templo. Los trabajadores de Josías estaban laborando en el templo y el rey inquieto manda a su sacerdote, Hilcías, a que le lleve el sostén, que le lleve dinero, que le lleve comida a los obreros. En ese momento, los obreros encuentran un libro. Ese libro se lo pasan al sacerdote Hilcías. Este inmediatamente llama al rey y leyeron el rollo. Se presume que ese rollo encontrado fue el libro de Deuteronomio. Josías inmediatamente comienzan a leer el libro, a leer el rollo, se postra al suelo y pide misericordia a Dios. El encuentro con la palabra significó un encuentro con Dios mismo. ¿Cómo sabemos que estamos mal si no somos corregidos o no somos instruidos? ¿Cómo saben nuestros hijos lo que pueden hacer y no hacer? ¿Cómo sabes lo que es permitido en tu trabajo y lo que no te es permitido si no te han instruido? Como sabemos, los padres que había dicho anteriormente, el padre de Josías y el abuelo, eran idólatras, eran personas que no tenían temor de Dios. Y Josías conocía nada o muy poco acerca de las cosas de Dios. Y cuando tiene este encuentro con la palabra, cuando tiene este encuentro con Dios, cae postrado, comienza a orar, comienza a pedir misericordia. Porque el libro decía que lo que estaban haciendo, que la situación que estaba viviendo el pueblo, estaban violando muchas normas y por consiguiente Dios iba a castigarlo. Pero inmediatamente Josías pide perdón, pide clamor y le dice a los profetas que hablen con Dios, a ver qué Dios le tiene que decir. Y Dios le responde a Josías y le dice que por su entrega y por su humillación para con Dios, sus ojos no verán el castigo y que va a permitir que su reinado sea un reinado de paz y de prosperidad y que sea un reinado de abundancia. Cuando menguamos y permitimos que el Espíritu Santo nos convenza de arrepentimiento y clamamos a Dios, Él nos escucha y nos responde. Dios aborrece la idolatría, que es quitarle su lugar de guardador, de sustentador de la humanidad. Y muchas veces nos convertimos en idólatras cuando objetos, personas le quitan el lugar a Dios, colocando a Dios en un tercer hasta en un último plano de nuestras vidas. Muchos dirán, yo nunca he sido idólatra, yo siempre he creído en Dios. Para mí Dios es el creador, para mí Dios es lo primordial, para mí Dios es lo primero. Pero cuando le quitamos el lugar a Dios, por cualquier motivo, por cualquier circunstancia, estamos siendo idólatras. Desde algo tan simple como un vehículo, como una ropa, como un amigo, como una amiga, como un trabajo, como la universidad. Con esto no quiero dejar dicho que dejemos de estudiar, que dejemos de trabajar, pero hay veces que clamamos a Dios por un empleo. Dios, necesita un empleo, Dios, te adoro, te sirvo, y cuando el empleo llega, dejamos no de actividades, sino dejamos de estar pendiente de Dios, dejamos de congregarnos, dejamos de buscar el rostro de Dios, del Dios que nos dio el empleo.
De igual forma con los estudios. Dios es quien nos permite y nos ha dado la inteligencia para estudiar y nos ha dado grandes logros, nos ha dado grandes triunfos en los estudios. Pero de repente nos descuidamos, ni siquiera oramos a Dios por nuestros estudios y por nuestras actividades educativas, porque estamos muy inmiscuidos y ya Dios viene quedando en un tercer plano, porque primero hay otras cosas que son más importantes que Dios. Nótese que no estoy haciendo referencia a la iglesia en sí, estoy haciendo referencia a tu relación personal con Dios, al tiempo que sacas para orar, al tiempo que sacas para leer la Biblia y sobre todo el tiempo que se te permite practicar lo leído y estar clamando por otras personas. Hay muchas cosas que se pueden hacer porque congregarnos es importante, pero es parte de lo que es una vida de cristiano. Porque hay que recordar, abriendo un pequeño paréntesis, que hubo momentos importantes en la historia donde los cristianos no pudieron congregarse y siguieron siendo cristianos en sus casas, en sus hogares, con sus vecinos, con sus familiares, porque el cristianismo es más que una religión, es una relación que comienza con Dios y se extiende hacia los demás. Cierro el paréntesis. Josías convocó al pueblo y mandó a leer el libro delante de todos, y todos, al encontrarse con Dios mediante la palabra, pidieron perdón y comenzaron a clamar por misericordia. Esta fue la parte que leímos en 2 de Reyes 23:3. Luego de esto, se comenzó a accionar importante para tú restaurar tu vida. Lo primero que tienes que hacer es detenerte, pensar hacia dónde voy, dónde me veo en 5 años, en 2 años, en 3 años. ¿Qué estoy haciendo mal que nada me da resultado? ¿Qué dirección llevo? Te detienes y observa que te hace falta algo importante, que es tener una relación con el Señor. Y luego de que te detienes, que entiendes y admites que no estás bien, vas a la palabra, buscas consejería, buscas de Dios. Y luego de que estás consciente que el Espíritu Santo te convence de arrepentimiento, que tú entiendes que necesitas de Dios para avanzar, es momento de accionar, es momento de dejar todas las cosas que te hacen daño, es momento de apartarte de todas las situaciones, de todas las amistades, de todo lo que te retrasa tu vida secular y tu vida espiritual. Eso hizo Josías. Inmediatamente sucedió este acontecimiento, que oyeron y vieron lo que decía la palabra que leyó el sacerdote Hilcías. Se comenzó la acción. Comenzaron a quemar y a destruir todos los lugares altos, los utensilios que se utilizaron para la adoración pagana. Cabe destacar que los lugares altos eran las montañas donde se construían altares para adorar, para alabar al dios Baal y los dioses de acera. Mataron a los sacerdotes paganos, y no solamente los mataron, tomaron las cenizas y la tiraron en los lugares altos. Para el pueblo de Israel, para el pueblo judío en general, cuando un lugar es destinado como cementerio o un lugar está destinado para muertos, se convierte en impuro. Y así Josías evitó que se vuelva a construir lugares altos en ese lugar, porque ya esos lugares estaban constituidos impuros, porque estaban las cenizas de los sacerdotes. Mandó a buscar a los sacerdotes levitas, que no estaban adorando a dioses paganos, y lo volvió a instaurar en los diferentes lugares para que le sirvan a Dios. Quitó los lugares de prostitución, reorganizó el templo, destruyó todos los ídolos y todos los altares que se habían hecho, incluyendo los caballos que estaban en el templo para adorar al Dios del Sol. Pero algo muy importante que hizo Josías fue restablecer la fiesta de la Pascua.
La fiesta de la Pascua era una fiesta que se celebraba por varios días, celebrando la salida del pueblo judío de Egipto, donde se comen los panes sin levadura, donde se come el cordero sin maltratar ninguno de sus huesos, y donde se celebra esa gran liberación que hizo el pueblo, que hizo Dios para con el pueblo. Y tenía más de casi 90 años, casi 100 años que no se celebraba. Y Josías volvió a restaurar esta celebración, que no es más que una fiesta de agradecimiento y de adoración a Dios. Mientras andamos en oscuridad, no podemos ver qué tan sucia está nuestra alma, qué tan rápido debo actuar para restaurarla y aceptar mi situación, y a Jesús como mi Salvador, que es el primer paso. Mientras estemos en oscuridad, todo nos parece bien. Siempre estamos limpios, no nos vemos sucios. Pero cuando una luz muy fuerte nos alumbra, cuando una luz muy resplandeciente nos da, todas las imperfecciones salen a relucir. De igual forma, cuando la luz de Cristo, cuando la luz de la palabra nos confronta, nuestras cicatrices, nuestros quebrantos, nuestras dolencias salen a flote. Y si nosotros los permitimos, y si nosotros nos doblegamos, y si nosotros menguamos nuestra actitud, esas heridas, esas situaciones, esas dificultades son sanadas. Porque de eso Dios se encarga, de salvarnos y de sanarnos. Sanar las heridas, liberar el alma, son solo pequeñas añadiduras comparadas con el regalo tan grande que Dios nos ha dado, que es la salvación. Buscad el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Así como Josías, que luego de encontrarse con la palabra, se postró y adoró, pero luego pasó al accionar, nosotros también debemos destruir, quemar todo lo que interrumpa nuestra relación con Dios. Es necesario estar en la luz que es Cristo, para poder ver nuestras imperfecciones. Josías pudo ver esto y decidió confiar, decidió actuar, y todo su pueblo lo hizo junto con él. Cuando decides cambiar, cuando decides actuar, cuando decides mejorar tu calidad de vida, tus hijos, tu familia, todo lo que te rodea ven el cambio, y muchas veces, en muchas ocasiones, tu cambio, tu avance, tu decisión de servir a Cristo es motivación para que otros también lo hagan. ¿Cuántas grietas o heridas tienes del pasado que tú crees que están cerradas? ¿Cuántas veces has llorado en la presencia de Dios pidiéndole que te ayude a vencer una situación que te mantiene alejado de Él? Una situación que no te permite avanzar en tu vida espiritual o en tu vida secular. Jesús te dice, es tiempo de que te expongas frente a su palabra. Es tiempo de restauración. Es tiempo de tomar la decisión correcta. Es tiempo de que sigas avanzando y que no te quedes estancado. Es tiempo de vivir conforme a la voluntad de Dios. Es tiempo, hermanos. Es tiempo, a ti que me estás escuchando en este momento, de que te detengas, que comprendas que muchas cosas de las que haces no son las correctas. Que entiendan que cuando lees la palabra te das cuenta que Dios no comparte su gloria con nadie. Que comprendas que Dios necesita que tú recapacites y que restaures la relación con Él. Y la única forma, el único camino de restaurar la relación con el Señor es a través de su Hijo, Jesucristo el justo, que intercede ante el Padre por cada uno de nosotros. Dios le bendiga, Dios le guarde. Muchas gracias por estar acompañándonos en este momento. Muchas bendiciones.